Es un gran placer para mí estar con ustedes compartiendo esta presentación en esta ocasión tan significativa para la división sudamericana en ocasión del simposio bíblico teológico que se está celebrando en el Seminario Latinoamericano de Teología en el Instituto Adventista Paranaense. El título de este seminario es Daniel, Visiones y mensajes para el tiempo del fin. Mi presentación se titula Daniel, Educación Teológica, Misión y el futuro del Adventismo. Como ustedes podrán ver, no se trata de una presentación que se dirige o adentra en los escritos de Daniel, sino que más bien se conecta con él a través de su experiencia de erudito fiel en Babilonia. Él es uno de los grandes hombres de la Biblia que tuvo la oportunidad de existir en un momento en el cual la iglesia estaba realmente en uno de los puntos más bajos de su historia, debido a que el plan de Dios había llegado a un punto en que no podía protegerlos más del enemigo y fueron cautivos a Babilonia. Y allí él estudió en las universidades, en la universidad más destacada de aquel tiempo, estudiando muchísimas cosas que este mundo enseña, contrario a la Biblia, y sin embargo él se mantuvo fiel a Babilonia. Pienso que es un ejemplo para el tiempo en que nosotros estamos viviendo en medio de la Babilonia moderna. Además, se va a conectar mi presentación con la profecía de los 2300 días y el santuario, debido a su papel central en la formación y en el sistema teológico del adventismo. Los objetivos de esta presentación son dos. Primero, reflexionar sobre la relevancia de Daniel para el adventismo en la tercera década del tercer milenio en relación a la teología, la unidad de la iglesia y la misión. Esto cubre el campo del pensamiento, de la espiritualidad y de la acción. Y luego voy a presentar el desafío del proyecto de la sola escritura adventista como un instrumento necesario en este tiempo, en esta época, para alcanzar la unidad teológica y espiritual del adventismo y así completar su misión global. Tengo varias convicciones al comenzar esta presentación. Comparto con ustedes dos muy importantes. En primer lugar, estoy convencido que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, visible de Dios en este tiempo. Y en segundo lugar, creo que el futuro del adventismo se decide en las aulas. Hablo del futuro del adventismo porque percibo que el adventismo está viviendo una crisis, un problema serio que lo expresaría o le daría el título de adventismo postbíblico, es decir, cuando miro desde la perspectiva que he podido tener en los últimos 40 años en la enseñanza aquí en Estados Unidos, los últimos 30 y tantos años en el seminario, veo que hay una falta de conciencia y de conocimiento bíblico en la experiencia de la iglesia, y la misma se desarrolla de una forma más bien cultural. Además, este problema es algo que, de acuerdo a lo que puedo ver, se origina al nivel del liderazgo de la iglesia y no en los miembros. Cuando hablo de liderazgo de la iglesia, me refiero a los profesores y a los pastores que lideran la acción de la iglesia directamente. Los administradores que están en las asociaciones, las uniones, etcétera, son miembros de la iglesia y también han sido formados por los profesores. O sea que todo esto se genera y se concentra al nivel de la acción cotidiana en el aula y en la iglesia. La solución para esta crisis del adventismo postbíblico resulta clara. Es volver a las fuentes y el origen del adventismo, pero no en una forma de retroceder al pasado, sino de inspirarnos en el pasado
para marchar hacia adelante. La solución que propongo es el volver a la sola escritura a fin de cambiar el destino del adventismo como se está desarrollando ahora en una dimensión postbíblica. El bosquejo de la presentación tiene 4 puntos fundamentales. En primer lugar, hablaré de la unidad teológica como una condición para el éxito de la misión. En segundo lugar, presentaré a ustedes las divisiones teológicas que existen en la Iglesia. Luego pasaré a puntualizar brevemente algunas de las causas de estas divisiones teológicas y finalmente a presentar a ustedes el proyecto de la sola escritura como un punto de partida para revertir esa condición cultural y postbíblica del adventismo. La Iglesia Adventista comenzó en el siglo XIX en relación a el estudio de Daniel 8:14, que desembocó, como todos bien sabemos, en el Gran Chasco. Ese Gran Chasco llevó a un grupo pequeño de creyentes a estudiar la causa del chasco y descubrieron que lo que se puntualizaba en la escritura, en la profecía de Daniel, no era la purificación de la tierra como habían malentendido, sino que era la acción de Cristo en el santuario celestial, el comienzo del juicio investigador. Ellos, al descubrir esto, comenzaron a estudiar el cristianismo a partir de ese descubrimiento del santuario celestial, y en poco tiempo descubrieron un grupo pequeño de creyentes en los Estados Unidos, un sistema doctrinal de verdad. Esto lo cuenta en la biografía de la hermana White, su nieto Arturo White, que para 1850 la hermana White dice: tenemos la verdad. Y ese fue el convencimiento que los motivó inmediatamente a compartir, es decir, comenzó aquella misión global que se basaba en ese sistema doctrinal de verdad. Era tan impactante, era tan diferente, era tan extraordinario ese sistema de verdad, que lo único que pudieron hacer es moverse a la misión con todas sus fuerzas, de tal manera que pronto, en 1861 y en 1863, ellos se organizaron formalmente e institucionalmente como iglesia a fin de propagar la misión, es decir, un descubrimiento teológico. Un gran chasco llevó a un descubrimiento teológico, el descubrimiento teológico llevó al descubrimiento de un sistema doctrinal que unía todas las doctrinas del cristianismo. Este sistema doctrinal los motivó a entrar directamente en la misión, y la misión los llevó a formar una iglesia como el instrumento necesario para favorecer el desarrollo del sistema doctrinal y la misión. Algunos pensamientos ahora respecto de la unidad teológica y la misión, es decir, ¿cuál es la relación entre teología y la unidad teológica y la misión? ¿Necesita el adventismo teología? La mayoría de los adventistas dirán que el adventismo no necesita teología. Lo que el adventismo necesita, argumentarán, es la unción del Espíritu Santo para terminar su misión dada por Dios. Y tendrán razón. Obviamente nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo, pero, de acuerdo con Cristo, para cumplir su misión, la iglesia debe estar unida. La unidad teológica es una condición necesaria para la unidad espiritual con el Padre y el Hijo. Veamos un poco esto en las palabras de Cristo. La comisión evangélica claramente nos dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado. Los adventistas, al descubrir la maravillosa visión que tuvieron del sistema teológico bíblico, ellos se adentraron en la misión. Pero la misión que Cristo dio requiere la contestación, diríamos así, la realización de una de las partes que él incluyó en su oración sacerdotal.
cuando en Juan 17, 20 al 21, oró al Padre diciendo: «Mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Ahora consideremos un poco brevemente la lógica de esta parte de la oración sacerdotal de Cristo. Cristo oró por la unidad teológica de la Iglesia en el futuro, después del fallecimiento de los discípulos. Comenzó diciendo: «Los que creen en mí, oro por los que creen en mí a través de su palabra». Creer implica entender la palabra de Cristo en la Biblia, es decir, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es teología, y la teología implica unidad, porque es comprender lo que Dios, el Cristo, el uno, nos habla y nos dice individualmente a cada uno de nosotros. Pero la unidad teológica no es el fin, sino más bien el comienzo y la condición para la unidad eclesial y espiritual en semejanza a la unidad de la vida trinitaria. Esa unidad teológica que nos llega en el corazón, la unidad, la coherencia de la palabra de Dios, del sistema teológico de Dios que nosotros tenemos y que internalizamos cuando creemos y nos unimos con Cristo, es la base para que todos sean uno, dijo Cristo seguidamente, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Es decir, la unidad teológica lleva a la unidad eclesial para que todos los que crean sean uno. Cuando todos los que creen son uno, formamos la iglesia. Pero Cristo sigue, para que ellos, aquellos que están unidos en la iglesia, también sean uno en nosotros. Es decir, finalmente, debe haber una unidad entre el creyente, los creyentes y la iglesia. Es decir, para que sean uno en nosotros, así como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, también nosotros debemos estar unidos con la Trinidad. Esta es una unidad espiritual que va más allá y que completa la unidad eclesial y la unidad teológica. Pero finalmente, esta secuencia lógica que Cristo presenta en esta sección de su oración sacerdotal, la secuencia lógica de la teología, lo doctrinal, a lo eclesial y lo espiritual, se convierten en las condiciones para la misión. Porque dice: «para que el mundo crea que tú me enviaste». O sea que todos debemos unirnos a Cristo en la unidad teológica, en la unidad eclesial y la unidad espiritual con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con un fin último. Y el fin último es para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es el éxito de la misión. La oración de Cristo aclara que para cumplir su misión la Iglesia necesita trabajar primero en su unidad teológica y espiritual. Lo enfatizo porque creo que nosotros, a lo largo de mi vida, lo he visto continuamente, enfatizamos. ¿Cuándo lo hacemos? En algunas partes del mundo no se enfatiza en la misión. Esta es otra historia. Pero cuando lo hacemos, y esta es mi experiencia de lo que se hace y creo que todavía se sigue haciendo en Sudamérica, estamos enfatizando la misión, pero no el desarrollo de la unidad teológica, eclesial, espiritual. Me da la impresión de que descuidamos esto, y debido a que descuidamos esto y nos concentramos solamente en la misión, hay ciertos acontecimientos que se desprenden lógicamente de ese descuido en la unidad teológica, eclesial y espiritual. Y esas son las divisiones sistémicas irreconciliables. En la tercera década del siglo XXI hay sistemas de pensamiento teológico y acción pastoral incompatibles entre sí
en la iglesia adventista. La iglesia adventista es una iglesia global. Todos nos reunimos en las iglesias, las mismas iglesias, en las asociaciones, las uniones, las divisiones, la asociación general, pero la gente que viene a esa institución, a esa organización, está dividida en su forma de pensar. Ha habido un proceso de apartarse de la Biblia y de introducir ideas extrabíblicas que nos ha dividido en por lo menos 4 secciones, en 4 sectores, en 4 escuelas de pensamiento, en 4 sistemas de pensar y actuar. Los categorizo como adventismo bíblico, adventismo evangélico, adventismo progresista y adventismo histórico. El adventismo bíblico es aquel original que se dio en los pioneros formativos, en esas reuniones de discusión teológica desde el 1844 al 1850. El representante básico hasta este momento es la hermana White en su serie del Gran Conflicto. Luego viene el adventismo evangélico que se fue desarrollando a través del tiempo, un adventismo que se concibe a sí mismo como evangélico y que debido a que introduce el sistema evangélico de pensamiento a nivel de las doctrinas cristianas fundamentales, llega a apartarse y a rechazar la interpretación profética que vio nacer al adventismo. El representante de esto no es el que causa, pero el representante más articulado de esta posición fue el doctor Desmond Ford, que falleció hace unos pocos años. Esto comenzó en 1960 con la publicación de preguntas sobre doctrinas y luego en Glacier View con la examinación de las posiciones del doctor Desmond Ford. Luego, en el 1960, con la fundación, la organización de las universidades adventistas en Loma Linda y Andrews, comenzó a desarrollarse en una forma muy consistente y diríamos que comenzó a extenderse en su desarrollo muy notablemente en las universidades adventistas aquí en el norte, está el adventismo progresista. Este es un adventismo que ya no solamente integra el sistema teológico del evangelicalismo tradicional que se origina en Calvino, en Lutero, etcétera, en los Wesley, sino que ahora integra la visión cultural del método histórico crítico, del evolucionismo, y ya no cree en la revelación de la Biblia, mucho menos en el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es simplemente una forma de pensar que existía culturalmente en el siglo XIX, y eso es lo que encontramos en la hermana White. En la Biblia encontramos expresiones culturales de la gente que vivió hace miles de años. No hay una revelación directa de Dios, y esto es el pensamiento que se ha extendido entre nuestras universidades y en cierto sentido ahora en el siglo XXI está sobrepasando, está venciendo, está integrando al adventismo evangélico. Y finalmente tenemos un adventismo histórico que trató y trata todavía de ser una alternativa al adventismo evangélico, principalmente con Herbert Douglas y M. L. Andreasen, que básicamente tratan de reiterar aquel adventismo bíblico de los comienzos, pero no trabajando a partir del principio de la sola escritura, pero simplemente recurriendo a la teología y los escritos de la hermana White. Esto, para que ustedes lo entiendan, lo pongo aquí en un diagrama en el cual coloco la posición adventista bíblica original de la sola escritura
comparado con la posición sistemática católica, que es la que ha reinado en el cristianismo y continúa reinando. Porque el sistema evangélico no es un sistema diferente al sistema católico, sino que es una modificación muy leve que abre una posibilidad dentro del sistema a afirmar la justificación por la fe y no por las obras. Ese es el único destello de una información bíblica que entra en la doctrina evangélica, en el sistema evangélico de pensamiento, en el sistema evangélico conservador de teología. Por lo tanto, cuando estamos hablando que el adventismo está copiando o está introduciendo o asimilando el sistema evangélico, al mismo tiempo está asimilando el sistema católico, porque el sistema evangélico se basa en el sistema católico, no lo modifica, no lo cambia, sino que lo acepta y en cierto sentido lo modifica al nivel de la teología de la salvación. El sistema adventista no se basa en la filosofía, el sistema adventista se basa en la Biblia, sola escritura. Y porque se basa en la Biblia, el sistema es histórico, trabaja, funciona, concibe históricamente. Nosotros estamos familiarizados y decimos que tenemos la interpretación historicista de las profecías. Correcto. Y somos los únicos. Correcto. ¿Por qué? Porque asumimos una teología histórica, la realidad la pensamos históricamente, el sistema de teología es histórico, mientras que el católico y el evangélico es un sistema que no se basa en la Biblia, sino en la filosofía, y porque se basa en la filosofía griega, es un sistema que entiende la realidad en una forma ahistórica, no histórica. Así que ustedes pueden ver aquí que el sistema bíblico adventista y el sistema católico y evangélico no son compatibles y están en completa oposición. No hay posibilidad de mezclarlos sin que haya una distorsión de la Biblia. Si lo ponemos ahora en una forma más general, podríamos decir que hay similitudes entre estos cuatro que ameritan hablar de dos tendencias generales en el adventismo. Uno es el remanente emergente, aquellos que en el adventismo bíblico y en el adventismo histórico, con todas las diferencias teológicas que existen, pero aceptan la Biblia y aceptan el espíritu de profecía. El adventismo histórico solamente trabaja mayormente tratando de reavivar el adventismo original a partir del espíritu de profecía. El adventismo bíblico debe tratar de hacerlo a partir de la sola escritura, y esta es la propuesta que voy a presentar en lo que sigue de esta charla. Por otro lado, tenemos la iglesia emergente. La iglesia emergente es un término que viene de los desarrollos ecuménicos de nuestros días, del fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Es la iglesia que emerge ecuménicamente basado en el sistema tradicional filosófico y científico organizado, expresado y desarrollado y aplicado por el catolicismo que los protestantes evangélicos están aceptando. Es decir, los líderes teológicos del protestantismo están dejando de ser conservadores como lo fueron en el siglo XX y ahora se habla de los postconservadores o neoliberales, es decir, están pasando de ser conservadores como en el tiempo de Billy Graham. Ahora es una iglesia que está emergiendo y que se está uniendo no solamente entre los protestantes, sino también con la iglesia católica. Y el adventismo evangélico se mueve dentro de los parámetros de la iglesia emergente y mucho más el adventismo progresista. Es decir, en ese ambiente es donde nosotros vemos propuestas de unirnos a el ecumenismo que está siendo liderado ahora desde hace más de 50 años, originario en el Vaticano II, por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está dirigiendo, organizando y avanzando, desarrollando el proyecto
ecuménico de formas que eran impensables para quienes vivimos, al menos muy jóvenes, antes del Vaticano II. El papel de Daniel aquí, en el remanente emergente, en el adventismo bíblico formativo, Daniel y las profecías apocalípticas son el fundamento del sistema. En el adventismo histórico pasan a ser una doctrina, diríamos, distintiva, y centrada mayormente en el juicio investigador. En la iglesia remanente, en el adventismo evangélico, se habla de interpretaciones preteristas, acontecimientos del pasado, futuristas, algunos acontecimientos en el futuro, pero no conectados con la salvación, como lo es el juicio investigador en el adventismo histórico. Y en el adventismo progresista, las profecías son otra de las muchas expresiones humanas que encontramos de la experiencia religiosa, pero no están expresando ninguna información de valor para que venga de Dios o que Dios esté comunicando a su pueblo. Pero entonces, si volvemos a la oración de Cristo, si no tenemos una unidad teológica, no tenemos una unidad eclesial, tenemos una unidad administrativa, pero ustedes bien saben que esa unidad administrativa está siendo fuertemente cuestionada y rechazada por sectores administrativos propiamente. Es decir, ustedes saben que hay divisiones que están de alguna manera separándose del consenso de decisiones de la Asociación General. Más allá de la posición que uno tenga en la doctrina que se está discutiendo, la separación administrativa comienza a verse y espero que esto no progrese y que sea subsanado por una unidad teológica y una unidad eclesial. Pero no tenemos unidad teológica, la unidad eclesial se está resquebrajando, la unidad espiritual no existe a nivel global de todos los miembros y nos preguntamos entonces qué éxito misional vamos a esperar si en realidad creemos que Cristo nos está dando aquí una carta magna de cómo tener éxito en la misión. Dejo esto para la consideración de ustedes, supongo que habría muchísimas ideas para discutir. Ahora iremos a las causas de estas divisiones. ¿Por qué esto ha pasado? Algunas causas. Para mí, la más fundamental es lo que algunos presidentes de la Asociación General, ya desde hace muchos años, calificaron como el analfabetismo bíblico de los miembros y pastores. Es decir, esto significa que la Iglesia no lee la Biblia. Ya no somos el pueblo de la Biblia. Ustedes, por supuesto, están teniendo aquí, tenemos el estudio de Daniel y hemos avanzado muchísimo en la comprensión, en la exégesis, en el desarrollo del conocimiento bíblico. Ha sido extraordinario todo lo que ha pasado en estos 50 años. Pero eso se reduce a ustedes, los eruditos en teología. Pero ese conocimiento más profundo, más exacto, más fundamentado en la Biblia a nivel académico, no ha permeado todos los otros niveles de la Iglesia, desgraciadamente, que desconocen y consideran que no es necesario, probablemente por el desarrollo en nuestras organizaciones educativas, la infiltración del adventismo evangélico y el adventismo progresista. O sea, el analfabetismo. No leemos la Biblia y por lo tanto, si no leemos la Biblia, nos basamos automáticamente en la cultura. Además, enfatizamos la misión cuando la enfatizamos y enfatizamos la práctica cuando la enfatizamos, pero no enfatizamos el conocimiento de la Biblia. No lo enfatizamos ni siquiera como condición para el bautismo, ni condición para la vida cristiana y la salvación. No lo enfatizamos y por lo tanto, como no lo enfatizamos, no lo hacemos y al no hacerlo hay un vaciamiento de la Biblia en la práctica, en la espiritualidad y aún en la misión. Además tenemos la convicción, como ya lo he expresado, que la teología adventista es básicamente una teología evangélica con algunas doctrinas distintivas. Esto me lo enseñaron a mí en el año 1965, por allí,
cuando estaba estudiando teología sistemática, que nosotros básicamente coincidimos con la interpretación evangélica de las doctrinas cristianas fundamentales, pero tenemos algunas salvedades o algunas contribuciones a nivel escatológico con el santuario, quizás la inmortalidad del alma, la escatología de Daniel, etc. Y esto favorece el corte y pegue. No estudiamos la Biblia, tenemos que enseñar algo y entonces copiamos del internet, copiamos de los evangélicos, copiamos de todas partes y lo que copiamos no es la palabra de Dios, es la cultura. La forma como esto sucede es a través de un proceso de infiltración, no es voluntario, no lo hacemos porque queremos, lo hacemos sin darnos cuenta. Yo lo he hecho sin darme cuenta, no puedo detenerme a darles ejemplos, pero eso ha sido así en mi experiencia. Los adventistas asumimos incorrectamente, yo asumía incorrectamente, que las doctrinas protestantes se basan en la sola Escritura. Y de esa manera copian las conclusiones doctrinales y prácticas que provienen de fuentes extrabíblicas y las aplican al adventismo. Esto lo hacen en forma muy específica los adventistas evangélicos y progresistas, pero también lo hacen en algunas de las áreas los adventistas bíblicos también. Esta infiltración se da en mayor o menor grado en todas las disciplinas teológicas, ministeriales y universitarias. La logística viene por lo que sucede en el aula. Tenemos que preparar clases, requiere información, la información está escrita por no adventistas y traemos esos materiales a las clases porque tenemos que extendernos para cubrir el material que se nos ha asignado. El caso es la formación espiritual. Se trajo a la universidad aquí de Andro y supongo en otras universidades también la iniciativa que ciertamente no fue originada en nuestra iglesia, sino fue originada en el movimiento ecuménico, muy probablemente una iniciativa originándose en Vaticano II a fin de que haya una unidad espiritual, y una forma de tener una unidad espiritual es enseñar, y para enseñar hay que enseñar una formación espiritual. Pero cuando llegó el adventismo, formación, claro, educamos, formación, eso es lo que hacemos. Espiritual, por supuesto, tenemos la espiritualidad, somos espirituales y entonces vamos a enseñar la clase, pero cuando vamos a tratar de encontrar los materiales han sido escritos por los evangélicos, que se basan y están avanzando o están desarrollando o están introduciendo la formación espiritual católica. Conclusión: la causa de las divisiones es que en el mejor de los casos desarrollamos nuestros pensamientos y nuestras prácticas a partir del cuadrilátero de las fuentes de teología, que es la forma como la Iglesia Católica desarrolla su teología y los evangélicos también. Sacando elementos de la Biblia, de la razón, filosofía y ciencia, de la tradición y de la experiencia. La logística por el cual se produce la división en el adventismo es la infiltración involuntaria y a veces voluntaria en el caso de los adventistas progresistas. Y finalmente las divisiones se originan en el aula. La solución es volver a la sola Escritura aplicada consistentemente a nivel académico y de allí a todos los sectores de la Iglesia. Esto no requiere que no leamos todas las cosas que se leen, sino que lo hagamos de una forma crítica, es decir, desconstruyendo lo que se lee. Y esa unidad, ese proceso debe originarse en las aulas y en las iglesias locales, y por eso es que les estoy haciendo esta presentación a ustedes, que son los profesores de teología en toda la división sudamericana. Ustedes son los que tienen la posibilidad, están situados por su formación y por su profesión y por el trabajo que hacen cotidianamente durante todo el año, están en la posición de ser los instrumentos escogidos de Dios para desarrollar la unidad de la Iglesia y de allí el éxito de la misión en todas las aulas, de todas las disciplinas, del seminario y de todas las universidades. Allí es donde el cambio, la solución ha de buscarse. Moviéndonos ahora a la cuarta parte, estamos hablando ahora del grupo de investigación Sola Escritura. A fin de facilitar lo que acabo de presentar como la solución de volver a la sola Escritura,
se originó un grupo de investigación que se llamó el Grupo de Investigación Sola Escritura Adventista, que sesionó entre los años 2012 y 2017. Perdón el error allí. Los patrocinadores de este grupo fueron el Seminario de Andrews y el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General. Era un grupo que estaba compuesto de unos 25 colegas, profesores, mayormente de la Universidad de Andrews, también administradores de distintas disciplinas que trataban de desarrollar esta hermenéutica y metodología de la Iglesia en las áreas de la filosofía bíblica, teología fundamental, teología bíblica, teología sistemática, ética, ministerio y misión, administración, y eventualmente incluiría a la universidad, todas las disciplinas de la universidad, es decir, desarrollaría un proyecto de universidad adventista que hasta ahora no existe. El alcance, el proyecto eventualmente se extendería a todas las instituciones educativas de la Iglesia y a todas las iglesias del mundo. La composición del grupo era interdisciplinaria. Este grupo buscaba producir un método por el cual todos los educadores, un método general por el cual, que se aplicara a todas las disciplinas en forma específica, por medio del cual todos los educadores, pastores y profesores en todas las disciplinas, en todas las aulas, en todas las iglesias del mundo, investigaran y educaran armoniosamente. Es decir, se desarrollaría la unidad teológica de la Iglesia, que es la condición primera para la unidad eclesial, y luego la unidad espiritual, y luego el éxito de la misión. Esto sería algo similar al método científico, es decir, todos los científicos de todas partes del mundo trabajan en sus disciplinas y cuando descubren algo, es algo que no vale solamente para el que está en Sudamérica, sino que vale para todas partes del mundo, porque están trabajando con un método científico, todos trabajando de la misma manera, producen resultados que pueden ser corroborados y usados por otros de una forma positiva. Eso ha sucedido ahora con la pandemia, claramente se veía que distintos científicos en distintas partes del mundo descubrían distintas cosas y colaboraban entre sí. Esto debería suceder en la Iglesia Adventista, lo cual convertiría a todas las instituciones educativas en centros creadores de conocimiento que se van afirmando y van construyendo, aunque sin conocerse, la totalidad del conocimiento teológico y favoreciendo la unidad eclesial y espiritual. El resultado sería la unidad de la Iglesia y el cumplimiento de su misión. Por razones logísticas, el grupo de investigación Sola Escritura Adventista desde el 2017 está invernando. En su última sesión, sin embargo, se decidió abrir sucursales y comenzando con la Universidad Adventista del Plata, con la intención de incluir miembros de toda Sudamérica, es decir, iba a ser un grupo sudamericano con centro, diríamos, organizador en la Universidad Adventista del Plata. Se hicieron algunas conversaciones iniciales con muy buena recepción de parte de los organizadores, el rector de la universidad y el rector de la Escuela de Teología, etc. Eventualmente eso no continuó. La idea era que eventualmente cada universidad tendría su grupo, es decir, cada universidad adventista tendría un grupo de investigación sola escritura en la medida que la estructura y la actividad y el método del grupo fuera conocido y entendido. Siendo que estamos haciendo esta presentación, extiendo a todos ustedes, mis colegas en la división sudamericana, la invitación formal y el desafío a integrarse al proyecto y llevarlo adelante, ya sea como miembros de grupos de investigación locales y o aplicando sus principios diariamente en la tarea pastoral y educativa. Esto me lleva al proyecto Sola Escritura. El grupo es aquel que trabaja en el proyecto.
El objetivo de este proyecto es revertir el proceso de infiltración teológica y ministerial en el adventismo mediante el desarrollo armonioso de todas las disciplinas teológicas del seminario y científicas de la universidad en base de los principios de la sola escritura. Por eso se llama sola escritura, porque no podemos tener unidad a menos que tenemos una unidad de compromiso total con la Biblia. Lo que nos hace adventista y lo que nos une es nuestro compromiso total con el Dios de la Biblia, con el Cristo de la Biblia. Esto requiere hacerlo en fidelidad creativa. Tenemos que crear algo que no existe, pero en fidelidad al Cristo de la Biblia y sus palabras. Debemos explicar y modelar el cristianismo bíblico a la iglesia, al mundo cristiano y al no cristiano. Esa es nuestra misión. La convicción es que el adventismo es una versión, es una interpretación del cristianismo totalmente diferente a las versiones católicas y evangélicas, clásicas y modernas, como ya lo expresé en un diagrama anterior. Esto parecería ser algo, y es algo, diríamos, académico para aquellos que están preparados, requiere instrucción. Y se desarrolla en el seminario y en las universidades. Pero el proyecto muestra cómo los pilares de la iglesia, es decir, las profecías apocalípticas, Daniel, el santuario, la inmortalidad del alma, la ley de Dios, que los pioneros y la hermana White los identificaban como los pilares del adventismo, no son solamente doctrinas distintivas que nos diferencian del sistema doctrinal y práctico de los evangélicos. Estas doctrinas son el fundamento sobre el cual se construye toda la hermenéutica y las metodologías teológicas, ministerial, misional, administrativa, científica para las actividades de los colegios, universidades y la iglesia. Es decir, no es una discontinuidad, pero es una continuidad con el sistema que descubrieron los adventistas formativos en los años 1844 y 1850. No volvemos a donde ellos estaban, sino que debemos desarrollarlo mucho más allá de lo que ellos pudieron ver y entender. La hermana White innumerables veces nos dice y nos alienta a que hay muchas cosas que todavía debemos entender y debemos descubrir. Precisamente eso es lo que debemos hacer, y tenemos todos los recursos necesarios en nuestras universidades que se han desarrollado y han sido bendecidas por Dios en estos últimos 30 años. Esto es extraordinario. No existía en tiempos de la hermana White, no existía en mis tiempos cuando estaba en Sudamérica, pero ahora están allí. Si solamente utilizáramos todos estos recursos que se nos da día a día de pensar, de entender dentro de un parámetro hermenéutico y metodológico fiel a la Biblia, habría un reavivamiento total, una unidad total, una unidad teológica, una unidad eclesial y una unidad espiritual que llevaría al éxito de la misión en poco tiempo. Esto permitirá que cada pastor y profesor y maestro en todos los niveles estudie y aplique la Biblia sobre los mismos principios, lo cual generará rápidamente la unidad teológica espiritual que Dios necesita para que la iglesia sea un instrumento escogido en la misión final. Dentro de este esquema y dentro de esta historia, para mitad del año pasado tuve la idea y la iniciativa de poner juntos materiales que fueron presentados en este grupo y también algunas de las ideas que fueron generándose en el grupo en una serie de publicación que sería la base para que todos aquellos que quisieran incorporarse a este proyecto tuvieran materiales fundamentales sobre los cuales comenzar a trabajar académicamente y prácticamente. La serie de publicación de aproximadamente 13 volúmenes se titula Dios y Tiempo, Teología Fundamental, Sola Escritura Adventista. Quiero agradecer en forma muy especial y subrayar la colaboración de la editorial Universidad Adventista del Plata y también del rector de esa universidad apoyando este proyecto.
que fue apoyado desde la misma primera conversación que tuve con el doctor Rafael Paredes. Comenzará esta publicación con algunos libros que ya han sido publicados y que se van a integrar e interconectar en esta serie, y que ahora se está preparando la primera entrega, esa es la palabra, perdón, no me vienen esas palabras a la mente, la primera entrega de esa serie, con la obra de deconstrucción de la teología cristiana, escrita por el doctor Raúl Kerbs. Esta serie incluye material, bueno, ya dije, materiales que se habían considerado y estudiado en el grupo Sola Escritura. Esta obra, la primera entrega del doctor Raúl Kerbs, en 3 tomos, 2 volúmenes de la serie, pero 3 tomos de cerca de 2.800 páginas. La traducción inglés del primer volumen está siendo revisada. De paso, esta es una serie que va a ser publicada tanto en inglés como en castellano. La mayor parte del material va a ser escrito en inglés y traducido al castellano. Esta obra creo que es la única que ha sido escrita directamente en castellano y traducida. El primer volumen ya ha sido traducido y luego habrá que traducir los otros 2 volúmenes. Esta es una obra extraordinaria, muestra en una forma muy específica cómo la filosofía griega y la filosofía del mundo y la evolución ha destruido, diríamos, ha interpretado incorrectamente la Biblia y ha construido una tradición que no es bíblica y va contra la bíblica y la compara con los principios bíblicos y muestra cómo y por qué la Biblia puede interpretar las mismas cosas que la filosofía crea a partir de la ciencia humana. El ejemplo más sencillo es todo pensamiento necesita tener un conocimiento de los orígenes, y el mundo no cree en la creación y cree en la evolución. Por lo tanto, la Biblia tiene interpretaciones de todos los principios que la filosofía y la iglesia tradicional católica y protestante usan o derivan de la filosofía. Nosotros tenemos la contrapartida en la Biblia. Y esto es una cosa que el libro de Kerbs deja bien claro. Tiene innumerable, es decir, tiene una cantidad extraordinaria de información. Él lo hace muy claramente. Les recomiendo grandemente que lean eso, y el leer eso les va a ayudar a abrir la mente a una cantidad de aplicaciones muy importantes para unir a la iglesia y evitar traer a la iglesia ideas que no son compatibles con la Biblia. Pero claro, esto es sumamente académico. Pero por otro lado, la aplicación de estos mismos principios que nos llevan a este nivel académico muy técnico, diríamos así, tiene una comprensión sencilla y una aplicación sencilla en el aula de la iglesia, porque básicamente en última instancia fueron entendidos por los pioneros y aplicados por los pioneros allá al comienzo, en los años 1844 y 1850. Estos parámetros generales del método Sola Escritura Adventista son fáciles de entender y aplicar en el aula, en las iglesias, pueden ser presentados en talleres de trabajo de fines de semana. Con esa capacitación, pastores y profesores tendrán los lineamientos generales para comenzar a pensar cómo aplicar estos principios en el aula y en la iglesia, así desarrollando el pensamiento de la iglesia en fidelidad a la Biblia y al espíritu de profecía. Lo que tomará más tiempo es desarrollar la fundamentación académica de los puntos de tal manera que lo que aplicamos en la práctica en forma sencilla tenga un fundamento serio y académico y fiel a la sola Escritura. Muy bien, la obra de Kerbs comienza esto, pero los pastores pueden hacerlo fácilmente a nivel simple, inclusive que sea comprendido por los hermanos de iglesia.
Respecto a este proyecto, mientras que estábamos trabajando en el grupo Sola Escritura Adventista, me pidieron que hiciera un escrito que finalmente surgió en un libro, Visión y Misión, en el cual explicara los elementos básicos de esta visión, de este proyecto. Así que ahí está, ya ha sido traducido por el Instituto eh, Adventista Paranaense, el libro traducido al portugués, y sé que ha sido traducido también por la casa editora sudamericana al español, y ambos están por ser publicados, así que si ustedes quieren y se sienten animados pueden darle una leída y comenzar desde allí. Conclusión. En el siglo XXI estamos viviendo en tiempos de globalización y de ecumenismo global. Ese ecumenismo global profundo es un sistema teológico basado en la tradición y en la ciencia, organizado por el sistema católico, por la, diríamos así, por la estrategia del Vaticano, el Concilio Vaticano II, y aceptada por la Iglesia emergente protestante que se está uniendo al catolicismo, y esa Iglesia emergente, como lo he dicho, incluye al adventismo evangélico y progresista, es decir, vamos a ver cómo miembros de la Iglesia progresivamente que pertenecen a estas áreas, estos sectores adventistas, comienzan a presionar a la Iglesia, invitar a la Iglesia a unirse al movimiento global. ¿Cuál es la ecuménico global? La respuesta de los adventistas sería desarrollar una alternativa ecumenista basada en la Biblia, basada en el sistema teológico global del proyecto Sola Escritura. Este es el remanente emergente que Cristo ha estado desarrollando y ha, en cierto sentido, eh, ha estado preparando para este tiempo final, y esto debe darse en el nivel de las aulas, iglesias, seminarios, universidades, instituciones médicas, administraciones e iglesias. La Iglesia necesita en este momento el desarrollo de un ecumenismo global adventista, bíblico, sola escritura. Necesita desarrollarlo a nivel global, académico y ministerial. Aquí en el centro encontramos a Daniel, las profecías apocalípticas que nos revelan la forma histórica no solamente de la profecía, sino de la actividad divina de la redención y por lo tanto del sistema teológico como una historia de la salvación. Los grupos de investigación sobre la escritura debieran ser el eje que coordina ese despertar de estudio de la Biblia y la aplicación de todos sus principios de Antiguo y Nuevo Testamento a la Iglesia, al seminario y a las universidades. El proyecto Dios y Tiempo proveerá una herramienta que espero sea muy útil para desarrollar este proyecto de los adventistas bíblicos. Necesitamos fidelidad académica a la sola escritura, aunque se desplomen los cielos. La hermana White dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber, a la Biblia, como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Oremos y seamos de esos hombres que nos mantendremos fieles aunque se desplomen los cielos, fieles a Cristo, fieles a su palabra, fieles a el sistema teológico y a la misión que nos ha dado. Que Dios los bendiga ricamente en sus vidas, en sus ministerios, en Sudamérica. Volvamos a la Biblia, motivemos a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a integrar todos los principios de la Biblia y estudiarla cada día. De esa manera, la unidad teológica, la unidad eclesial y la unidad espiritual se convertirán
en el eje y el poder que llevará a la Iglesia a cumplir con la misión que Dios nos ha dado para este tiempo. Que Dios los bendiga ricamente. Nos vemos pronto.